apoyarla económicamente, e incluso figuras de alto nivel político norteamericano han visitado la isla de Taiwán. Entonces, como podemos ver, un poquito la suela del zapato le aprieta a Claro. Estados Unidos con el apoyo que China le hace a Rusia en el enfrentamiento con Ucrania, y Estados Unidos le devuelve, digamos, las presiones en relación a esta ambivalencia con la isla de Taiwán, que es clave en términos geopolíticos, porque está frente a las costas de China, y además porque en Taiwán se produce mayormente microchips. Es una industria muy Exacto. importante en materia de microchips que, como todos sabemos, son clave hoy en términos geopolíticos. Así que una visita tensa como para marcarse un poco la cancha. Mostraron señales de distensión. De hecho, Xi Jinping, el mandatario chino, dijo que quería que las relaciones entre Estados Unidos y China sean cordiales, pero Exacto. la realidad es que estas tensiones siguen estando presentes en el escenario entre estos dos países. Exactamente, se trata sobre la visita de Blinken, que viajó a China para distender la tensión con Beijing y nos comentaba ahí acerca de este encuentro. Si seguimos en el área de China y todo lo que sucede con Beijing, tenemos que también hablar del viaje de la canciller Mondino, ¿no? A Brasil y a China respectivamente. Un recibimiento un poco frío, Federico. Y un poco frío, porque recordemos que la canciller argentina tiene sobre sus hombros la tarea de desandar un poco las agresiones que el Exacto. presidente argentino Milei llevó adelante contra los dos principales socios económicos de la Argentina, que son Brasil y China. Recordemos, durante la campaña, incluso durante el gobierno, ha tenido una serie de declaraciones Milei acusando tanto al gobierno de Brasil como al gobierno de China de estar vinculados con el comunismo, de ser países con los que Argentina no debería relacionarse, comprándose, entre comillas, el enfrentamiento que más bien Estados Unidos tiene con esos dos países. Entonces, luego de esa retórica de Milei, tiene que ir la canciller Mondino a tratar de resolver los problemas económicos que derivan de esos enfrentamientos. En Brasil, fundamentalmente, hay un tema con la relación industrial que históricamente tienen Argentina y Brasil, producto del Mercosur. Ustedes recordarán que hay, por ejemplo, cadenas de valor en materia de la industria automotriz y de otras industrias industriales, de otros productos industriales que la Argentina realiza, que están sometidos a una fuerte presión por este enfrentamiento que Milei ha sostenido con Brasil. Por ejemplo, en general, los presidentes argentinos, su primer visita al exterior la hacen a Brasil, los presidentes brasileños, su primera visita al exterior la hacen a Argentina. Bueno, esto no ha sucedido con Brasil. De hecho, lo que hizo Milei fue invitar a Bolsonaro, el archienemigo de Lula, en Claro. la discusión. Entonces, esto generó tensiones. Mondino fue a Brasil a tratar de entrevistarse con el ministro de Relaciones Exteriores Vieira de Brasil, así como también con el vicepresidente, para poner paño frío y ver si se puede reactivar alguna dinámica vinculada con la cuestión industrial. Y en China, donde está Mondino en este momento, Sí. la preocupación tiene que ver con otros aspectos. Uno muy importante es lo que se llama el swap con China, que se habla Exacto. mucho, ¿no? Sí. El swap con China. Bueno, ¿qué es el swap con China? Bueno, el Banco Central chino deposita en una cuenta una cantidad de yuanes que tienen su equivalente en dólares para fortalecer las reservas del Banco Central argentino. Ese monto son 18 mil millones de dólares más o menos, que es una cifra muy importante para la Sí. Argentina que Sí. está atravesando una crisis de deuda. Una parte de esos yuanes se utilizaron para financiar las exportaciones argentinas a China e importaciones de China, de manera tal de evitar tener que acudir a los dólares para financiar esas exportaciones. Eso escala a un monto de 5 mil millones de dólares. De esos 18 mil que están disponibles, se usaron 5 mil millones. Ahora, ¿qué sucede? Como Milei ha tenido una política de enfrentarse también con China, negar o clausurar muchos de los proyectos de infraestructura que China tiene con la Argentina, como la producción de represas y otro tipo de proyectos, e incluso tender un manto de sospecha en la última visita de la generala Richardson Sí. a Argentina sobre la supuesta base militar china, que en realidad es una base de observación espacial científica. Todo eso deteriora
las relaciones con China y podrían significar que China obligara a la Argentina a devolverle todos esos dólares, por lo menos esos 5.000 millones de dólares que se han utilizado para financiar las importaciones chinas. Eso significaría que la crisis financiera que tiene la Argentina se agravaría muchísimo. Por eso Mondino tiene que salir un poco a apagar el incendio que Milei ha generado con esta política exterior ante China. Así es, ¿no? Justamente la tarea de la canciller, veremos cómo le va en China. Y para irnos para el lado de Europa, Federico, lo comentamos en el inicio del programa porque Sí, era una de las tendencias lo más en hablado. Twitter y lo más mencionado, es acerca del presidente Pedro Sánchez de España, ¿no? Que decidió continuar, anunció que va a continuar al frente del gobierno, pero para aquellos que por ahí no conocen qué está sucediendo en España, qué es lo que sucede justamente con el presidente Pedro Sánchez y por qué decide anunciar que va a continuar con el gobierno. Bueno, es una noticia que ha tenido en vilo a la política española y a gran parte de la política europea también. El presidente Pedro Sánchez es jefe de gobierno de España en una coalición Sí. de centroizquierda que ha logrado frenar lo que era el avance de la derecha y de la extrema derecha en España en unas elecciones muy reñidas a fin de año pasado. A pesar de haber triunfado en las elecciones, la derecha ha seguido hostigando al gobierno de Pedro Sánchez de distintas maneras. Y la última forma que hubo de hostigamiento sobre él tuvo que ver con la apertura de una investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que estaría siendo investigada por denuncias sobre tráfico de influencias por un tribunal de Madrid. Esto desató una muy fuerte campaña no solamente de la investigación judicial, que está bastante floja de papeles, hay que decirlo, sino toda una muy fuerte campaña de demonización de la esposa de Sánchez en la opinión pública española por parte de los medios alineados con esta oposición de derecha. Esto implicó un fuerte impacto subjetivo sobre Pedro Sánchez que tiene que ver con cómo la política, por momentos, Sí. empieza a polarizarse a partir de los ataques personales a los familiares de los líderes políticos. Y esto influye, le pega, digamos, en la línea de flotación de los líderes políticos. Y lo que hizo Pedro Sánchez fue tomarse 5 días para reflexionar si estaba dispuesto a seguir adelante Claro. en el gobierno de España ante estos ataques personales sobre su esposa. En esos 5 días se abrió como un compás de espera donde todo el sistema político español entró en una especie de crisis con fuertes movilizaciones de los partidarios del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de Pedro Sánchez, apoyando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez apagó todos los teléfonos, no contestaba los llamados, no se sabía qué iba a hacer Pedro Sánchez como decisión frente a eso. La realidad es que en el mediodía de España, es decir, hace unas 3 o 4 horas, Pedro Sánchez anunció que va a seguir adelante luego de la reflexión sobre cómo la política a veces se vuelve tóxica, Sí. afectando a los familiares que no están involucrados políticamente de los grandes liderazgos. Y ahora se abre una pregunta respecto de cómo va a avanzar el escenario español después de esta decisión de Sánchez de seguir adelante. Muchos hablan de que en realidad, además de que verdaderamente lo influyó en lo personal, significa también como una recentralización política del liderazgo de Sánchez y se especula cuál es la agenda que ahora empoderado Sánchez va a desplegar. Por un lado, se habla de la posibilidad de una especie de redefinir el pacto democrático en España para evitar que esta polarización con la extrema derecha avance sobre los lazos de los familiares, tratar de humanizar un poco la política. Hay que ver qué suerte tiene Sánchez con esa iniciativa. Otra línea tiene que ver con recomponer la alianza de gobierno que Sánchez tiene, que es una alianza muy grande, muy heterogénea. Fueron muchos los sectores que tuvieron que confluir para darle los votos a Sánchez para hacer gobierno. Y la tercera línea posible, escenario posible, es que Sánchez avance con algunas líneas vinculadas con la reforma de la justicia española que permite este tipo de persecuciones políticas bajo el manto judicial. Hay mucho por verse después de una semana
con una semana con una montaña rusa de emociones Sí. en España. Así es, a nivel mundial, ¿no? Una montaña de rusas de situaciones, sobre todo, que se van dando. Y por último, quizás brevemente, para ir cerrando, Federico, lo que está sucediendo en India, ¿no? Bueno, justamente elecciones que se llevan en un país tan importante y que, bueno, es una gran influencia a nivel económico, ¿no? Bueno, vamos a decirlo muy brevemente. India es la democracia más grande del mundo Sí, porque en un sistema parlamentario parecido a los que hay en Europa, aunque con muchas diferencias, eh, participan unas 1.400 millones de personas, que son los habitantes de India, casi 900 millones claro, habilitados para un montón. votar. Gobierna un partido liderado por Narendra Modi, un líder nacionalista con tintes bastante retrógrados, que pareciera ser que tiene todas las chances para retener el gobierno. Algunas particularidades de las elecciones en India, ustedes saben, hay una enorme heterogeneidad territorial y cultural dentro de la India, distintas religiones, en un tan extenso territorio. Las elecciones son indirectas, se eligen más de 500 escaños, Sí, que luego esos representantes van a elegir al primer ministro, y no suceden todas en un día, producto de la extensión territorial y de las complejidades del escenario. Suceden en varias semanas que se van prolongando las elecciones. Algunas de esos territorios, algunas provincias de India tienen gobiernos vinculados con más tintes religiosos, otros tienen gobiernos, por ejemplo, hay una provincia gobernada por los comunistas. La principal oposición a Modi es lo que se llama el Congreso Nacional Indio. Tiene un nombre como si fuera un congreso, pero es un partido político, que es el partido histórico de grandes líderes de India como Nehru, Gandhi y otros. Todo indicaba que podía haber una disputa fuerte con Modi si se presentaba la líder del Congreso Indio, Sonia Gandhi, que finalmente decidió no presentarse, y esto allanaría las cosas para una eventual reelección de Modi. Hay que decir que la India tiene una importancia en sí por su tamaño, por su pujanza política, pero también es un factor geopolítico muy importante de la alianza que pretende tener Estados Unidos en Asia para contrapesar un poquito a China, aunque también India tiene su propio juego y claro. participa, por ejemplo, de los BRICS, ese espacio de los países del sur global que pretenden construir un escenario multipolar en contraposición con la hegemonía norteamericana. Así es, Federico. Bueno, hemos repasado por todos los temas de actualidad a nivel internacional. Recordá también a todos los oyentes, recordamos que pueden ingresar al Observatorio del Sur Global a justamente enterarse de todas estas novedades. Muchas gracias, Federico, como siempre. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos el lunes que viene. Ahí pasaba la columna de Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Nosotros continuamos, Lau. Acá en el magazine, cerca tuyo.